En una mañana polvorienta de un fuerte verano, por las calles de un pueblo caminaban las dos grandes amigas, Lengua Larga y La Gaveta. Entre eso va pasando por esa misma calle el joven apuesto Fausto, con una fuerte gripa, de esas gripas y tos de burro viejo. Cuando eso, el joven Fausto decide ir al médico, pero antes de ir al médico, en el hospital se formó una fuerte algarabía porque los grandes pacientes que se encontraban no los atendía el médico. Ay, me duele el diente. Cuando eso ya entra el apuesto médico del pueblo. En ese momento entra el joven Fausto, agonizante con su fuerte gripa y tos de burro viejo. ¡Ay, ya te me muero! La enfermera se compadece del joven y lo envía de primero al médico. El joven Fausto va a su casa y empieza durante 15 días el proceso del tratamiento que el joven médico le había enviado. Cuando eso, nuevamente en las calles del pueblo de San Antonio de Táchira, se encuentran las dos grandes amigas, Lengua Larga y La Gaveta. Y el joven Fausto pasa por el lado de él, pero sigue todavía con su fuerte gripe. Entonces proceden a llevarlo donde el viejo Nicasio, un viejo ñequero, pero muy buen médico de plantas. ¿Qué es lo que tiene? Le voy a mandar esto de repente. Anamú, eucalipto y media botella de miel. Que eso sirve para la infección, matar y todo eso. Gripa y bronquiola. En 5 días viene. El viejo Nicasio lo envía a la casa para que se haga su tratamiento. Pero fue tan buena la fórmula que antes de los 5 días ya el joven Fausto apuesto se paseaba contento y feliz por las calles del pueblo. Cuando eso, las dos chismosas lo ven y se dicen entre ellas: la joven salen para ante el viejo Nicasio para que le cure ese mal de esa lengua, pero saben muy bien que esa lengua no la cura nadie sino nosotros mismos. Eso yo no lo puedo curar, si ustedes mismos son las que se lo pueden curar. Amargadas se regresan para su casa
a seguir chismoseando. Muchas gracias.